Bueno, pues saludamos al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, tú hablabas del inicio de la cuaresma, ¿no? La cuaresma ya la tenemos bastante avanzada Ya, verdad, verdad. y estamos ya prácticamente en el pórtico de lo que es la Semana Sí, Santa. De tú sabes hecho, lo que pasa, que vísteme despacio que tengo prisa, como dice el otro, ¿no? el próximo domingo, Ya, que es domingo de Pasión ya, igual que ahora viene el viernes de Lázaro, sí. empezaban en unas condiciones normales, sin esta crisis sanitaria, empezaban ya las procesiones y las manifestaciones públicas en la vía pública. Si bien ya durante la cuaresma se habrían producido también varios vía crucis, que se ha puesto también últimamente en boga el tema de que cada cofradía haga su vía crucis, ¿verdad? Con su Ujú. titular o con otra imagen complementaria. Estamos hablando de una etapa del año muy querida para muchos de los fieles, de los pues cristianos y también de otras, pues también incluso, pues bueno, cristiano católico, pero también de otras, se puede decir que también tendencias dentro de la propia cristiandad, en donde pues la pasión marca, la resurrección es lo que en definitiva te queda, pero otro año más sin esas manifestaciones, como dices tú, en público por la pandemia, ¿verdad? Sí, y yo quiero resaltar el tema en el que hemos venido incidiendo en otros programas, y es que, por favor, que esas personas con su voluntariedad y altruismo hacen posible la movilización de todos esos recursos para que se sustancie esa Semana Santa, que viene siendo también un atractivo turístico, porque hay mucha gente que nos visita, aunque no seamos una de las Semanas Santas punteras en cuanto a popularidad a nivel internacional. Sí es verdad que hay mucha gente que nos visita porque también tenemos un carácter específico que quisiera tratar hoy también en el programa, Bueno. que es esa Semana Santa prebarroca, salida también, por supuesto, del Concilio de Trento, de esa teatralidad, de esas manifestaciones teatrales y utilizando la plástica, tanto la pintura como la escultura, para de alguna manera interactuar en aquellos creyentes que no tenían acceso en aquella época a las Sagradas Escrituras, porque había muy poca gente que leía, porque aparte de eso las Sagradas Escrituras estaban también en manos de los conventos y de los frailes, y no había ese acceso tan directo. Ujú. Entonces se utilizó como medio de expresión, y utilizando el proverbio ese chino que dice que vale más una imagen que 1000 palabras, el tema de utilizar la iconografía de Cristo sobre todo, y las imágenes complementarias de la pasión, para de alguna manera que la gente tuviera clara cómo fue el martirio de Cristo. Ujú. Aquí en Canarias, desgraciadamente, no tuvimos el desarrollo de otras ciudades que tienen un mayor empaque, como puede ser Sevilla. Sevilla, junto con Amberes, fue capital del imperio, entonces tuvo un desarrollo mucho mayor, y nosotros nos quedamos en simples parihuelas con pequeños tronos, con una imagen normalmente. Esto fue traído también por las órdenes religiosas, tanto franciscanos como dominicos como agustinos, y hacían esas representaciones en las que incluso un fraile con una voz, porque en aquella época ni había equipos de megafonía obviamente ni nada, pues relataba un poco la Sagrada Escritura, y se representaba incluso teatralmente. Y bueno, y de eso nos quedan vestigios, como pueden ser los encuentros que todavía se realizan, con Ujú. San Juanito corriendo al encuentro de la madre cuando se encuentra con el Nazareno, o el descendimiento que se hace normalmente, se ha pasado a hacer lustralmente cada 5 años, o también el entierro de Cristo, que también se representa como culmen del Viernes Santo, ¿verdad? En ese triduo pascual antes de llegar a la resurrección. Ujú. Entonces son elementos que vienen, como ya decíamos, del Antiguo Trento, y que aquí, desgraciadamente, a partir del siglo XX, por ese aspecto de querer mejorar, y yo no lo veo mal, porque también Canarias tenemos que tener en cuenta que es un nudo de unión entre continentes. Entonces tenemos una riqueza, incluso desde el punto de vista escultórico, pues tenemos una riqueza que va desde el arte flamenco al neoclasicismo, de primeras figuras o del entorno de primeras figuras que realizaron imágenes, Ujú. y que muchas veces, por la migración nuestra también de los canarios, se permitían el remitir. Tenemos en ese ejemplo, en este caso es un ejemplo, por ejemplo, la iglesia de Ico de los Vinos, que es un centro en el que hay una iconografía
cristológica muy diversa y de distintas épocas, en la que existe un verdadero catálogo y que gracias a Dios no fue renovada, porque hay otras localidades que con la llegada del neoclasicismo y el cambio de los gustos estéticos dieron lugar a que muchos sacerdotes intentaran modificar imágenes antiguas, con lo cual ya no guardan, y ahí está la figura de Perdión, el pobre, al que lo hemos de alguna manera satanizado en ese sentido, porque modificó muchas imágenes, pero era porque se lo pedían, porque lo exigía su cartera de pedidos, y él vivía de eso, obviamente, y entonces en ese sentido hay que excusarlo. Hay muchas imágenes que eran barrocas o prebarrocas, se transformaron en neoclasicistas añadiéndole lienzos encolados. De eso sabemos mucho, porque don Ezequiel también recuperó muchas de esas tallas de Cristo y demás. El Cristo de ustedes del Realejo Alto es un ejemplo, por ejemplo, venido del convento de Las Palmas, que al final había otro Cristo debajo, por decirlo de alguna manera, Sí. de esos lienzos encolados para Todavía recuerdo eso, Juanma, todavía recuerdo la restauración de estar en la iglesia, de ver a Ezequiel. Yo no es que era un acólito pues muy presente, porque me pilló en esa etapa estudiantil, especialmente en la universidad, pero eso fue la década de los 80, recuerdo yo por ahí, ¿no? Sí. Bueno, Sí, pues, esas restauraciones se produjeron en los 80, estuvo ahí en el Realejo. pues me acuerdo perfectamente de asistir, de meterme dentro, de estar golisneando, como dice el otro, el trabajo del maestro. Y ver cuando se trabajaba con el Cristo, que después yo creo que él, no sé si igual que el Nazareno lo trasladó a otro lado o algo, pero lo cierto es que sí me acuerdo de verlo allí con el Cristo. Sí. Entonces hay que darse cuenta también de esas coyunturas, ¿no? Y esos cambios de gusto. Esos fueron meteduras de pata por parte de algunos, sobre todo sacerdotes y responsables en esa época del patrimonio, porque la gestión del patrimonio se hacía de otra manera y estaba en manos prácticamente de la iglesia. Y hombre, por cambiar de gustos estéticos y después, claro, intentamos muchas veces echarle la culpa a los artífices, y ellos realmente lo que hacían era trabajar a las órdenes de esos dictados, ¿no? Y tampoco existía ese criterio que existe hoy en día con respecto al patrimonio. También a don Ezequiel, pues, a ser un maestro de la escultura y ser el conservador del siglo XX, sin lugar a dudas, de muchas piezas, hay que echarle un poco en culpa que algunas imágenes también se modificaron. Vamos a poner un ejemplo, el señor predicador, por ejemplo, de La Laguna, que se transformó en el señor de la Borriquita, con un conjunto luego que es de la factura de Ezequiel, de imágenes de algún San Andrés que lo acompaña también, antiguo, de la catedral. Pero esto era sugerencias de las cofradías, de los sacerdotes, y claro, él decía, bueno, y yo recuerdo más recientemente incluso que intentaron que una pieza, un conjunto de él, que es el que sale de San Lázaro con el Calvario, compuesto por una Virgen Dolorosa, un San Juan y una Magdalena, de cambiar la Dolorosa, por ejemplo, para hacerla más estilo la Macarena, porque ahora nos ha dado por copiar todo lo de Sevilla. Es que Sevilla tiene otro desarrollo, señores, nosotros no podemos renunciar a lo nuestro. Y después, con este tipo de patrimonio, hay que tener en cuenta una cosa, hay que dejar o conservar aquellas piezas que representan una época, porque los gustos estéticos han ido cambiando, ¿entiendes? Sí. Entonces no se puede decir, ahora lo vamos a transformar todo. Sí, no se trata de moda, te refieres a eso. Neoclásico. Es lo mismo con la arquitectura. Yo creo que con la arquitectura debemos de guardar, preservar todo eso, de cada época, claro, todos esos edificios históricos, claro, lógicamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, Juanma, que tú lo acabas de apuntar ahora. Durante una etapa lo hemos sufrido, entre comillas, algunas veces con acierto, otras veces lo hemos sufrido, que el sacerdote que tiene la batuta, que tiene el mando, lógicamente, por la iglesia, que manda es el cura, y por encima del cura la diócesis y demás. Y entonces, claro, si ha hecho y deshecho algunas veces lamentablemente con buen gusto o buen criterio, y ha cambiado cosas que en realidad después son difíciles de recuperar. Claro, y que borramos ese referente de esa época, ¿entiendes? Porque igual que existen, y que cuando estudias historia del arte existen los distintos estilos y vas evolucionando según los gustos estéticos de la época. Ya lo explicamos aquí en otra ocasión. Antes gustaban más, por ejemplo, las imágenes pasionistas, los cristos muy lacerados, para llamar un poco a ese morbo que tenía la gente en esa época, porque en esa época se hacían ejecuciones públicas de reos, es decir, iba la gente por la curiosidad de ver, y a veces también obligados para que tomaran conciencia de que esas cosas no se podían hacer, ¿no? Pero después eso fue cambiando, llegó el barroco lo recargó todo, después llegó el neoclasicismo, volvimos otra vez, y después, cuando no ha habido
esos falsos históricos también, porque el neoclasicismo lo que hace es retornar un poco al academicismo de Grecia y de Roma, a esa época de que se intenta idealizar la figura. Muchas veces se está representando un momento dramático y sin embargo la figura está en un contrapuesto casi como de alguien que se está luciendo, de alguien que está en una pasarela. Entonces, estas cosas hay que entenderlas desde ese punto de vista, y después lo que no podemos hacer es pervertir ¿A qué te refieres pervertir? pervertir en el sentido de decir, bueno, nuestras dolorosas eran mujeres enlutadas, Sí, de negro, sobria. riguroso negro, Sí, sobrias, no llevaban incluso coronas, iban con un solio, con una sí, galleta. Ahora se han empeñado en vestirlas todas al estilo macareno, que las visten con colores, con ricos, con ricos tejidos, con sí, ricos brocados de colores, que eso no va con lo nuestro, señores, eso es otra historia. sí, no hay más que Entonces, ver, claro. otra cosa distinta, Ujú. y fíjate tú lo que voy a decir también, otra cosa distinta es que tú digas, bueno, si una comunidad de andaluces en Santa Cruz, dicen, vamos a poner una Macarena, vale, pues ponen una Macarena, y sabemos que esos son los sevillanos de los años 50, pero no arremetemos con el patrimonio que ya tenemos, ¿entiendes? Sí, bueno, En la todos somos laguna, por ejemplo, conscientes. Sí, dime. se dejaron de sacar baldaquinos para empezar a sacar palios. Y después es dramático porque pasa a ser un carnaval. Y con todos mis respetos, porque lo que es una bambalina de orfebrería en Sevilla o en Málaga o en Córdoba, aquí se convierte en una barra de cortina. Ujú. Entonces, señores, vamos a ser un poco serios, Uy, además ¿entiendes? que, Juanma, hay una cosa que sí es cierta y uno se pone a ver la madrugada o, por ejemplo, se pone a ver cualquier Semana Santa, sobre todo de Sevilla, y te das cuenta en la Andalucía cómo hay una mezcla entre lo que es en sí pasión y gloria en las imágenes, porque a la Macarena se le dice guapa, dale, es decir, eso es Sí, sí. impensable el que tú aquí con la sobriedad de nuestra Semana Santa, pues a lo mejor tú veas a la Dolorosa y le eches ese piropo, te pongas a decirle guapa, no sé qué, no sé qué. Es otro sentido, es diferente. No quiere decir que ninguno sea mejor que el otro, pero que cada uno tiene sus referencias, ¿verdad? Claro, y lo que no se puede es hacer mezclas, y sabe, y en eso ha tenido mucha culpa la capital de la diócesis, La Laguna, San Cristóbal de la Laguna. Y Ujú. mira, yo soy lagunero, y muchos laguneros se creen que tienen la mejor Semana Santa. Yo no comparto ese criterio. Y te voy a decir por qué. Porque a mediados del siglo XX, cuando durante el obispado de don Domingo Pérez Cáceres se empezaron a recuperar cofradías, porque bueno, esto de la Semana Santa ha tenido también sus picos, ya lo hemos dicho en Ujú. otro programa. Sí. Hay épocas de alta, otras de baja, que la gente se aburre un poco y lo deja, y ha tenido sus picos. Bueno, pues para potenciar la Semana Santa en los años 50, finales de los 40 para los 50, que ya empezamos a salir de la crisis, de la posguerra, resulta que empiezan a recuperarse las cofradías, y en la laguna optan, en la laguna se dan dos acontecimientos importantes que marcan luego toda la Semana Santa de la isla, y que acaban con parte de esa peculiaridad que tenía la Semana Santileña, tinerfeña me refiero. Y es que con Fray Albino se cumplen los primeros años de la diócesis nivariense, y entonces deciden el tema de las procesiones magnas. Hay otra coyuntura que es la de los estudiantes de la universidad, que eran los portadores y los cargadores, e incluso los que se vestían muchas veces de acólitos para llevar las cruces y los estandartes y toda la parafernalia de las cofradías, y se les pagaba un importe para que ellos hicieran esa labor, porque Ujú. claro, imagínate un lugar en donde salen 20 y pico pasos, pues bueno, Claro. está claro que tienes que tener, lo haces con varales, tienes que tener una gran cantidad de cargadores, tienes que tener un personal extra que cuando venían esas épocas de crisis, Ujú. pues disminuía y se quedaba lo que le ha pasado a Realejo muchas veces, que se han quedado las imágenes sin poder sacar a la calle Sí, por falta lamentable. de cargadores. Bueno, pues que se suscita una huelga, y entonces los ochantres y los ratones de iglesia, por decirlo de alguna manera, con todo mi respeto, idean el tema de los chasis de ruedas. La laguna se lo puede permitir porque es llana, es llana, sus calles son simétricas, son a Escuadra y a Cartabón, es una cuadrícula perfecta, es una ciudad colonial, sin amurallar, todo el rollo, lo que sabemos todos. Pues, ¿qué pasa con el resto de las localidades? Que empiezan a querer copiar a la laguna. Aparte de eso, que luego ya te digo, por Fallalbino se establecen las procesiones magnas, que es sacar todo.
los pasos a la calle un mismo día, que es el viernes, que es la última procesión antes del entierro de Cristo. Y claro, se ven obligados muchos pueblos pequeños también, como puede ser Garachico o Icó de los Vinos, a meter la rueda también, pero la rueda combinada muchas veces con varales, ¿no? Con lo cual Ujú. crea también un cierto, una cierta descoordinación porque no va a la misma velocidad un trono en ruedas que un Sí, trono por que mucho que va lo con cargue varales que además. tienen que Sí. tienen que descansar los cargadores y demás. Ujú. Pues el norte aquí, el valle, se salva de chiripa por la orografía, no por otra cosa, ¿entiendes? El caso de la Orotava, que es para mí una de las Semanas Santas más puras que existen dentro de la isla de Tenerife, y no es porque yo esté viviendo ahora aquí en la Orotava, por supuesto, porque se conservan las imágenes de distintas épocas, fíjate tú lo que te estoy Ujú. diciendo. Eh, tienes desde el siglo XVI al siglo XXI, que incluso ha habido nuevas incorporaciones, y se ha mantenido el varal. ¿Pero por qué? Porque aquí no ha quedado otro remedio, porque si pones un trono con ruedas, vas a buscar al puerto de la Cruz, Sí, con la sí, pendiente, ¿entiendes? Y en sí, Realejo le pasa algo similar. sí. Lo que pasa es que en el Realejo se intentó también, tú sabes, meter el tema de las ruedas por ese señor de los tubos de Capit. Ujú. Al final no progresó por el tema de, más que nada, de las pendientes. Tú imagínate, es decir, no puede. Normalmente un trono de esos con ruedas lleva una persona o dos debajo y otro que lo va guiando por fuera. Aparte que hay que marcar las calles también, que esa es otra. Que me acuerdo de un programa que hizo José Carlos Marrero y don Carmelo, el de Tigaiga, explicando cómo funcionaba el tema de las ruedas, que me pareció una Ujú. cosa de, vamos, no propia de un programa de Semana Santa, ¿verdad? Es una Ujú. crítica mía personal. Entonces, estas historias hay que tener cuidado porque se va pervirtiendo y al final acabamos perdiendo nuestra identidad para Sí, hacer una copia burda de otra cosa que no tiene nada que ver. y además ¿Entiendes? entra en lo que tú decías el otro día, la participación del seglar se queda relegada más que nada a espectador o fiel que continúa con la procesión, pero en realidad necesitan pocas personas para llevar la imagen y entonces pues muchas cofradías y demás van poco a poco pues teniendo una participación testimonial pero no activa, me refiero a eso, ¿no? Y no solo eso, Isidro, tú dime o observa, por ejemplo, el discurrir Ujú. de una imagen cargada con varales por un Bueno, grupo es de precioso. cargadores Te lo que digo esté por bien, nosotros, por el Señor de la que la Columna. lleve. Es decir, parece que la imagen va caminando. Sí, De la sí. otra manera le quitas un esplendor y le quitas una No, brutal. y que las personas en la calle, lo que es en sí la gesticulación, los hombres, las mujeres, no sé, hay aquí en Los Realejos, y tú lo sabes, también incluso mujeres cargando la imagen del Señor de la humildad y paciencia, el de la cañita, y te das cuenta tú de que, bueno, ha habido una integración que todo el mundo sabe que se debe Claro, 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 especialmente a don Antonio Hernández Oliva, para claro. descanse, y que bueno, te das cuenta cómo es las caras, es el reflejo, no solamente es la imagen en la calle, no solamente es la representación de Cristo, la pasión, no son muchas más cosas, son los niños vestidos, son las mujeres, los ancianos, es la hermandad, bueno, es Y lo que precioso. tú dices, la participación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En La Laguna se celebra la procesión magna, que se celebra en el cuadrilátero compuesto por la calle de la Carrera, Obispo Rey Redondo, y después la calle de San Agustín o del Espíritu Antiguo del Espíritu Santo, que es donde está el obispado, para que se ubiquen los. Y resulta que la gente ve pasar el cortejo y se va, y después las imágenes se van solitas a cada parroquia, porque después se retornan a cada parroquia, ¿no? Ujú. Algunas han sido llevadas a la catedral y se ven solitas yendo y recorriendo distancias bastante largas, como por ejemplo los que van a San Lázaro. Entonces, es lo que tú dices, al final se quedan los cuatro que organizan la cofradía y para de contar, porque después hay mucha gente también que va a rellenar, que va allí a lucirse, a ir con el traje de hermano, pero después se marcha. Ujú. Entonces, esa participación no es la misma que es lo que está pasando también, que hombre, que está claro que todo este tipo de tradiciones y costumbres están más que nada ya en gente que tiene una cierta longevidad y nos están faltando ya muchas personas importantes que se dedicaban Ujú. aunque también te digo, en ciertos lugares, como ahí en el Realejo Bajo, por ejemplo, Ujú. o aquí en La Orotava, existen grupos de jóvenes que se están movilizando, incluso, bueno, lo hablábamos el otro día con
con Mateo Pereira también, Sí. chicos que incluso están difundiendo eso mediante medios audiovisuales en las redes y demás, Ujú. que permiten que mucha gente ya mayor que no pueda acudir y bueno, y Puedan. ahora menos en esta situación, Sí. pues acercarle de alguna manera a esa tradición. Por eso yo Ujú. vuelvo a insistir en la importancia de que esa gente que de una forma altruista y voluntaria hace esa labor, que no lo dejen, por Bueno, favor, pues aunque estemos en lógicamente. un parón ahora, Mm. ¿verdad? Aquí nosotros tenemos a Jacobo, pues también pues un montón de gente que está por medio y que está haciendo lo propio para hacer lo posible que la gente venga a la iglesia y también muchos otros jóvenes de la parroquia, que lo que se pretende con ello es que sobre todo pues la gente pueda sentirlo de cerca a pesar de que no pueda desplazarse de su casa, ¿no? Y entonces pues estamos hablando de infinidad de jóvenes también que tanto en una parroquia como en otra desde hace mucho tiempo vienen llevándolo a cabo y que pues nosotros pues intentamos también apoyarles decididamente desde un principio. Y después, por supuesto, que los sacerdotes, que deben de ser de alguna manera los impulsores y también saber entender. Yo entiendo que ellos están para evangelizar y evangelizar desde un punto de vista más religioso, tienen que también aceptar el tema de la religiosidad popular y no poner obstáculos, ¿entiendes? Porque muchas veces por improvisar, por hacer las cosas a prisa o por llegar a una parroquia en la que se desconocen las costumbres y demás, se intentan imponer criterios que al final lo que hacen es alejar a muchas de estas personas que de una forma altruista están haciendo un esfuerzo para que todo este tipo de manifestaciones salgan adelante, ¿verdad? Bueno, pues nosotros hablando con el amigo, en este caso Juan Manuel Reyes Cornejo, de esta cuaresma que estamos viviendo intensamente, seguiremos con todo ello en esta pues sintonía de Radio Realejos y por supuesto pues hablaremos largo y tendido, incluso de hecho alguna ocasión, aunque sea por teléfono, tendremos a alguno de los párrocos que nos quiera atender, Juanma, para también tratar un poquito temas relacionados de la propia Semana Santa de este 2021. Exactamente, y por supuesto que no se pierda esa llama. Ya te digo, mira, hay lugares que son ejemplos. Te vuelvo a nombrar la Orotava. La Orotava, ¿sabes lo que Ujú. ha optado? Por coger y preparar las imágenes en los templos de una Sí. forma extraordinaria, incluso muchas veces recuperando elementos como pueden ser canastillas o vasas que estaban en desuso, para exponerlos y para que la gente acuda de alguna manera a los templos de una forma ordenada y siguiendo las estrictas normas sanitarias que se han impuesto y que ahora se han vuelto a revisar, y que esto no, de alguna manera, se mantenga la llama viva, ¿verdad? Muy bien, pues yo ya te digo, con la siempre participación de Jorge Mosegue, de todos los fieles, Oliver, también Victoriano especialmente, Juan y demás en la Cruz Santa, Félix, bueno, gente que en realidad siempre está pendiente de todo, y el padre Gabriel, Íñigo del Alto también, Rossi, pues Juan Manuel, el propio cura párroco, Ángelo, bueno, nosotros haremos lo posible por llevarle hasta sus hogares todo aquello que ellos planteen y de hecho incluso promocionar, así hemos llegado a un acuerdo con la dirección, igual que el año pasado, de promocionar pues todas esas actividades, todas esas ceremonias a través de la red, también pasen pues a través de nuestra sintonía y también de nuestras formas de pues intercalar esas digamos que noticias y demás temas con nuestra audiencia a través de vía telemática, a través de las redes, ¿vale? Juanma, pues seguimos, ahora dentro de un ratito te quedas con Pepe y ya seguimos hablando, Seguimos ¿vale? con Pepe, sí. Venga, Venga, un un buenas tardes saludo, a todos los hasta, oyentes. bueno, bueno.